En algún momento, el Internet dejó de ser un punto de encuentro para todo el mundo y se transformó en una oficina virtual de investigación, la agencia de detectives más grande del mundo. En casos donde las autoridades llegan a callejones sin salida, desconocidos en línea usan la sección de comentarios, demostrando que la justicia no siempre lleva placa, sino que a veces surge de un hilo que no suelta el caso. Número 10. Fue en 2006 cuando Abraham Lee Shakespeare, un residente de Florida, obtuvo un boleto de lotería ganador. Fue el 15 de noviembre de ese año cuando el boleto con un valor de $30 millones fue vendido en una tienda de conveniencia local en Frostproof, Florida. Fue en esta tienda de conveniencia donde Abraham y un compañero de trabajo llamado Michael Ford se detuvieron para comprar algunas bebidas y cigarrillos para el viaje por carretera a Miami. Abraham también compraría 2 boletos de lotería, uno de los cuales sería el ganador. Ford terminaría exigiendo una parte del premio mayor, $1 millón para ser exactos, pero Abraham se negó. Posteriormente, los compañeros de trabajo se involucrarían en una larga disputa legal que terminó con la victoria de Abraham por una suma de $17 millones. El dinero en efectivo le permitió mudarse del barrio obrero de Lakeland a una comunidad privada. Abraham continuaría haciendo varias compras lujosas, incluyendo un Nissan Altima y un reloj Rolex. Aunque ahora era un ciudadano adinerado, estaba lejos de ser feliz. De hecho, expresó su frustración por las constantes solicitudes durante meses de amigos y desconocidos. Él dijo, «Me habría ido mejor estando en la ruina». Fue 3 años después, el 9 de noviembre de 2009, cuando la familia de Abraham lo reportó como desaparecido, afirmando que no lo habían visto desde algún momento de ese mismo año. Ellos esperaban que él hubiera tomado su dinero y estuviera viviendo una vida lujosa en una playa del Mar Caribe. Pero desafortunadamente, esta fantasía estaba muy lejos de la verdad. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de Abraham, el ganador de la lotería de Florida que desapareció, se difundiera en línea. Para ese entonces, ya existían varias comunidades en Internet dedicadas a personas desaparecidas y casos de crímenes reales. Un foro que estaba lleno de conversaciones sobre Abraham era Web Sleuths, propiedad de la locutora Tricia Griffith. Web Sleuths permite que los usuarios se reúnan en un solo lugar para discutir sus teorías y hallazgos sobre casos de crímenes reales. Eso ocurrió con el hombre desaparecido. Una usuaria, Cindy Parrott, quien usa el alias en línea de Sleuthster, se interesó especialmente en el caso y comenzó a investigar a fondo. Al principio, ella asumió lo mismo que todos los demás, que Abraham se había ido a vivir una vida feliz, donde nadie sabe dónde está. Pero al enterarse de que en el momento de la desaparición, él era padre de un niño pequeño y estaba muy unido a su madre, Cindy reconsideró su postura. La investigadora de Internet comenzó a establecer conexiones con la familia y los amigos mientras intentaba resolver el caso. Fue a través de estos seres queridos que seguía escuchando el eco de un nombre, Doris D. Moore, la socia de negocios de Abraham. Colectivamente, los investigadores en línea descubrirían que Moore era dueña de una empresa llamada American Medical Professionals y que ahora era la propietaria de la casa de $1 millón del hombre desaparecido. Moore había estado publicando fotos de sí misma en las redes sociales, viviendo una vida lujosa en la casa de Abraham, llamando la atención de los detectives en línea. Los investigadores no oficiales recopilaron sus hallazgos y los publicaron en Web Sleuths, señalando a Moore como una persona sospechosa. Las publicaciones rápidamente captaron la atención de un exdetective del condado de Polk, David Clark, y pronto la policía comenzó a investigarla como posible sospechosa. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran que ella había hecho un pago a un hombre llamado Greg Smith, quien hizo una llamada telefónica haciéndose pasar por el hombre desaparecido. Smith luego se convertiría en informante de la policía, se acercaría a Moore y finalmente llevó a los investigadores a una losa de concreto enterrada en la propiedad de Doris Moore. La losa fue desenterrada y examinada, revelando los restos de Abraham Shakespeare encerrados dentro. Los detectives en línea se volvieron fundamentales para resolver este caso, y si no hubiera sido por sus habilidades de investigación en línea, el caso podría haberse quedado sin resolver y Moore podría haber quedado en libertad. Número 9. Fue el famoso artista neerlandés-estadounidense Willem de Kooning quien creó una excepcional pintura al óleo de expresionismo abstracto titulada Woman. Una de las obras de la serie fue la obra Woman Ocher, creada en 1955, que representa una figura femenina en forma abstracta. Varios años después de que la obra fue terminada, Woman Ocher sería adquirida por un coleccionista adinerado de los Estados Unidos. Más tarde la donaría al Museo de Arte de la Universidad de Arizona en Tucson, donde solía vacacionar.
El coleccionista donó la pintura con una condición. Al museo no se le permitía venderla ni regalarla jamás, incluso cuando el valor de las pinturas de de Kooning comenzó a aumentar, llegando a alcanzar los $100 millones en el siglo XXI. Sin embargo, la estipulación no impidió que el museo al menos la prestara a exposiciones itinerantes. Woman Ocher llegaría a ver el mundo, viajando hasta Europa del Este. En 1985, la valiosa obra de arte terminó de nuevo en su lugar en el Wama, de donde se convertiría en el desafortunado objeto de un robo. Ladrones no identificados entraron al museo después del Día de Acción de Gracias y la recortaron de su marco. Los investigadores creían que los perpetradores eran una pareja y lograron crear un retrato hablado de ellos. Los retratos hablados se distribuyeron por toda la ciudad, con la esperanza de que alguien reconociera a la pareja de criminales. Pero, desafortunadamente, nadie lo hizo. Y pronto, el misterio de Woman Ocher se desvaneció, resurgiendo solo de vez en cuando en podcasts dedicados a misterios. En 2017, David Van Ocker se enteró de una venta de artículos de una herencia en una casa a las afueras de Silver City, Nuevo México. David era copropietario de una tienda de muebles y antigüedades, y la venta de artículos de una herencia le proporcionaría más productos para poner en el mercado. Terminó pagando $2,000 por una colección de artículos que alguna vez pertenecieron a Jerry y Rita Alter, ex empleados de escuelas públicas. Jerry era un pintor aficionado, y la pareja era conocida por haber viajado a 120 países durante sus días de aventura. Entre los artículos comprados había una pintura que alguna vez colgó sobre la puerta del dormitorio de la pareja. David lo agregó a su tienda y casi de inmediato los clientes empezaron a preguntar por él. Un cliente ofreció más de $200,000 por él, insistiendo en que su alta calidad y atractivo auténtico podrían significar que valía algo. David y los demás copropietarios decidieron investigarlo más a fondo. Ellos recurrieron a internet y publicaron imágenes de la pintura, solicitando más información. Siguiendo una pista relacionada con el robo de una obra de arte ocurrido unos 30 años antes, pronto recurrieron a Google y encontraron un artículo sobre Woman Ocher que también incluía una imagen de la pieza robada. Los dueños de la tienda de antigüedades pronto se dieron cuenta de que tenían en sus manos una valiosa obra maestra y se pusieron en contacto con el museo. A David se le indicó que retirara la pintura de su tienda y el museo organizó que fuera recogida. Pronto se confirmó que esta era la Woman Ocher y que los ladrones eran los dueños de la propiedad, Jerry y Rita Alter. Número 8. Fue a principios de los años 2000 cuando varios alias, que se remontaban a una sola persona, comenzaron a circular por internet y a entrar en salas de chat donde se reunían usuarios desprevenidos y vulnerables. La persona detrás de los perfiles de Lee Dao, Cami D y Falcon Girl era una supuesta mujer de unos 20 y tantos años que sufría de depresión. Habló con docenas de personas durante el transcurso de 5 años, después de lo cual muchos de ellos acabarían muriendo prematuramente tras ser coaccionados. Lee Dao, cuyo perfil sugería que era enfermera, había hecho varios pactos suicidas con personas que ya estaban pasando por momentos difíciles en línea. Una de las víctimas fue Mark Drybrook de Coventry, Inglaterra. Mark, un técnico de informática de 32 años, acababa de sufrir una crisis nerviosa seguida de depresión cuando conoció a Lee en una de las salas de chat en 2005. Los dos habían estado hablando durante 2 meses, durante los cuales Lee empezó a manipular a Mark hasta llevarlo a la muerte. En julio de ese año, Mark sería encontrado muerto en su casa, como resultado directo de la coerción de un alias de internet. Lee Dao llegaría a hacerse amigo de una mujer más joven llamada Nadia Kayuji, quien, según se informa, cayó en un estado depresivo después de haberse ido de casa para estudiar en la Universidad Carleton en Ottawa, Ontario. En abril de 2008, sus restos fueron recuperados del río Rideau y una investigación interna determinó que Lee Dao la había coaccionado para que se autodestruyera mediante el mismo pacto que el alias había hecho con Mark. Durante años, Lee Dao había aparecido en el radar, vinculado a personas fallecidas que aparentemente fueron empujadas a hacer lo impensable. Pero las autoridades se quedaron desconcertadas mientras intentaban determinar la identidad detrás de estos perfiles. Mientras tanto, Celia Blay, una maestra británica jubilada, se había visto envuelta en ese mismo esfuerzo. En noviembre de 2006, ella vivía en Wiltshire, Inglaterra, cuando se enteró por una joven amiga que había hecho un pacto con una joven enfermera. Blay, con la esperanza de salvar la vida de su amiga, comenzó a investigar a Lee Dao mientras publicaba advertencias en las redes sociales sobre esta persona en particular en salas de chat. El detective aficionado también llegaría a identificar otros 2 perfiles que pertenecían a la misma persona, Cami D y Falcon Girl.
La investigación de Blay la llevó a la web oscura, donde esta persona organizaba que las víctimas encontraran su final justo frente a sus cámaras web. Durante los siguientes meses, ella recopilaría evidencia de las actividades a través de estos chats, víctimas sobrevivientes e información en línea. Fue en 2008 cuando Blay y su amiga Kat Lowe organizaron una operación encubierta para atrapar a Lee en el acto y denunciarla ante las autoridades. Al hacerse pasar por dos personas que luchaban con su salud mental, la pareja ganó la confianza de Lee a través de los chats. Durante su intercambio, aprendieron mucho sobre la persona, incluyendo su dirección IP y que residía en Minnesota. La información fue entregada a las autoridades correspondientes y apareció el nombre William Francis Milgard Dingle. Gracias a los esfuerzos en línea de Blay y su amiga, el mismo Departamento de Policía de St. Paul y el Grupo de Trabajo de Delitos en Internet contra Niños de Minnesota abrieron un caso contra Lee Dao, quien en realidad era un hombre casado de mediana edad y ex-enfermero práctico con licencia. La investigación posterior reveló que Milgard Dingle había estado coaccionando a personas vulnerables para que se autodestruyeran. Con la ayuda de la dirección IP y la residencia obtenidas por los detectives aficionados en línea, el perpetrador fue rápidamente localizado, arrestado y condenado por 2 cargos, aunque se cree que es responsable de al menos 5 muertes asistidas. Número 7. En septiembre de 2008, un adolescente iba en su bicicleta por la vibrante capital del norte de los Países Bajos, la ciudad universitaria conocida como Groninga. De la nada, el adolescente fue detenido abruptamente y bajado a la fuerza de su bicicleta por 2 desconocidos. Los desconocidos lo asaltaron, llevándose 165 euros de sus bolsillos, así como su teléfono celular. Sin cámaras de seguridad ni vecinos cerca para presenciar lo ocurrido, el chico se quedó sin su bicicleta, dinero en efectivo y teléfono. Más tarde, él reportó el incidente a la policía holandesa, quienes no hicieron nada sin pruebas ni testigos. Durante los siguientes meses, la bicicleta permaneció perdida y los hombres que se la llevaron seguían siendo desconocidos. Durante esos meses, sin embargo, el chico desconsolado no dejó de buscar pistas que pudieran resolver su propio misterio. En marzo del año siguiente, para su sorpresa, la función Street View de Google Maps actualizaría la escena que correspondería con la fecha y hora del robo. En marzo de 2009, la víctima llamó de nuevo a la policía, esta vez con pruebas del delito. La función Street View de Google Maps había capturado el preciso momento en que ocurrieron los hechos. La imagen mostraba al joven y a los 2 hombres que se creía que eran sus atacantes. Las imágenes habían sido capturadas por una cámara especializada montada en un automóvil, solo unos momentos antes de que ocurriera el crimen. El único problema era que los rostros habían sido difuminados por razones de privacidad. Sin embargo, los fiscales enviarían una solicitud formal a Google para obtener las imágenes originales. La empresa accedió después de que los investigadores insistieron en que eso les ayudaría a resolver un crimen. Los detectives de la unidad de robos analizarían las imágenes y reconocerían a los perpetradores al instante. Los hombres eran hermanos gemelos holandeses de 24 años que posteriormente fueron localizados, arrestados y condenados por asaltar a la víctima. Pero sus identidades nunca se confirmaron públicamente, aunque la imagen borrosa de Google sí se hizo pública. Número 6. Michelle Marie Martinko nació en Cedar Rapids, Iowa, como la menor de 2 hijas. Ella asistió a la preparatoria Kennedy de Cedar Rapids y era muy apreciada por los directivos de la escuela. Michelle era una estudiante por encima del promedio y una talentosa integrante del equipo de bastoneras. También participó en producciones de teatro y coros. No tenía muchos amigos durante su etapa escolar, lo que muchos atribuían a los celos por su belleza. La joven tenía planes de asistir a la Universidad Estatal de Iowa con interés en estudiar diseño de interiores. Desafortunadamente, la joven de 18 años se convertiría en víctima de un crimen atroz antes de poder cumplir este sueño. Michelle aún estaba en su último año de preparatoria cuando fue elegida como objetivo. Era la noche del 19 de diciembre de 1979 cuando asistió a un banquete en el Sheraton Inn. Después del banquete, invitó a una compañera del equipo de bastoneras a ir de compras al Westdale Mall, donde también trabajaba en ese momento. Pero después de que su familia dejó de tener noticias de ella durante bastante tiempo después de este viaje, comenzaron a preocuparse. Suponiendo que probablemente todavía estaba en el centro comercial, salieron a buscarla. Y efectivamente, un Buick Electra fue encontrado en el estacionamiento del centro comercial, y este vehículo pertenecía a la familia Martinko. Una investigación más a fondo de la escena revelaría el cuerpo sin vida de Michelle, quien estaba desplomada en el asiento del pasajero, con 29 heridas en el rostro, cuello y pecho, y heridas defensivas en las manos y los brazos. El caso carecía de pruebas contundentes, y todos los sospechosos que se consideraron fueron descartados poco después.
Incluso después de que se publicara un retrato hablado de un posible sospechoso, no surgió ninguna pista. Bajo hipnosis, 2 testigos describieron al atacante como un hombre caucásico de unos 18 a poco más de 20 años. Medía alrededor de 1,80 m, tenía ojos marrones y cabello castaño rizado. En el plazo de un año, la policía entrevistó a varias personas, pero ninguna de las pistas llevó a la persona responsable del crimen. Posteriormente, el caso quedó sin resolver. El caso da un salto de 27 años hasta 2006, cuando un investigador de casos sin resolver del Departamento de Policía de Cedar Rapids revisó el caso y encontró lo que él creía que era un elemento pasado por alto. El expediente contenía lo que se creía que era el fluido biológico del atacante, probablemente de cuando Michelle se defendió. A partir de la muestra, la policía pudo construir un perfil parcial de ADN y posteriormente se ingresó en el sistema combinado de índices de ADN en línea. Durante los siguientes años, el caso permanecería inactivo una vez más hasta 2017, cuando el equipo de fenotipado de ADN lo revisó. Basándose únicamente en las pistas de ADN presentes en bases de datos en línea, el equipo pudo reconstruir una posible apariencia facial y ascendencia. El resultado fue un retrato de un hombre que lucía muy diferente de lo que los testigos habían descrito. La imagen se difundió por internet, generando más de 100 pistas en un caso que había estado sin resolver durante 4 décadas. Una de las pistas vino de un excompañero de clase que insistió en que el rostro se parecía al de otro estudiante, un compañero que ya había sido exonerado por la policía. En 2018, la misma empresa de fenotipado ingresó los datos en GetMatch, otro sitio web de genealogía que se convirtió en un componente clave para resolver otros casos sin resolver, incluyendo los homicidios del Golden State. GetMatch devolvió un resultado con una persona que compartía los marcadores con el sospechoso. La coincidencia era la de un primo segundo con una generación de diferencia. Posteriormente, se creó un árbol genealógico y comenzó un proceso de eliminación hasta que el equipo llegó a un pariente más cercano, un primo hermano. Y luego se redujo a un grupo de 3 hermanos que fueron puestos bajo vigilancia mientras los investigadores intentaban recolectar sus muestras de ADN en secreto. A finales de 2018, Jerry Lynn Burns, identificado mediante ADN recolectado a través de un popote de plástico, fue arrestado e interrogado por el homicidio de Michelle Martinko. Ese mismo año, sería acusado de homicidio en primer grado y para 2020 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 5. Joe Bernick Hill nació en Michigan, donde residió hasta su desaparición. El originario de Detroit era un luchador. Específicamente, estudió taekwondo y obtuvo su cinturón negro de segundo grado en el dojo Tiger Chunk, pero más importante aún, Joe era un padre devoto. El 1 de septiembre de 1981, la vida de los Hill se detuvo abruptamente cuando el hombre de 29 años desapareció inexplicablemente, dejando atrás a una familia desconsolada. La policía de Michigan comenzó de inmediato a investigar el caso y pronto descubriría el Pontiac Firebird de 1979 del hombre desaparecido. El vehículo fue encontrado 7 días después de que se reportara la desaparición, pero supuestamente había sido abandonado en un autolavado en la avenida Gratiot varios días antes, donde permaneció sin ser tocado. Joe no estaba por ningún lado y no surgió ninguna evidencia ni pista en el lugar que pudiera guiar a los investigadores hacia su paradero. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo este caso de persona desaparecida, el Departamento de Policía de Detroit fue llamado a una escena desgarradora en un basurero en el lado este de la ciudad el 4 de septiembre de ese mismo año. Y aquí, su atención se dirigiría al torso de un hombre no identificado. Los restos no tenían ningún marcador identificable y posteriormente se incluyeron entre los casos sin resolver. Varios años después, cuando los foros de Internet y las bases de datos en línea se volvieron una necesidad, el torso de Detroit aparecería en blogs dedicados a desconocidos masculinos y femeninos. El cuerpo fue registrado como el número UP 14469 con datos demográficos que indicaban una edad entre 18 y 99 años, raza incierta, masculino y un intervalo post-mortem de solo unos pocos días. El sitio web también indicaba que la ubicación del torso masculino era en 1550 Harper Avenue, Detroit, en el condado de Wayne. Al mismo tiempo, la desaparición de Joe también estaba registrada en varias bases de datos de personas desaparecidas, incluyendo Charlie Project. Por separado, estos 2 casos terminaron apareciendo en publicaciones de Reddit y blogs de Web Sleuth, mientras detectives aficionados de Internet intentaban resolver el caso. La descripción del torso fue añadida al sitio web de Web Sleuth el 11 de noviembre de 2015 por un usuario llamado Micmu, quien explicó que acababa de aparecer en la base de datos de Namus.
No pasó mucho tiempo antes de que el mismo usuario, quien mostró interés inmediato en el caso, respondiera a su propia publicación con una posible coincidencia. La teoría de este usuario era que la persona desaparecida, Joe Hill, era el caso número 14.469 de UP. Mi'kmaq señaló las diversas similitudes, incluyendo el intervalo post-mortem de solo unos días, que coincidía con la descripción de Joe y el hallazgo del torso 3 días después. Joe también había desaparecido en la misma ciudad donde se encontraron los restos. También se sospechaba de un acto criminal en el caso del hombre desaparecido, lo cual resultaría correcto dadas las circunstancias que rodeaban el cuerpo. 3 años después, la hija de Joe aparecería en el blog bajo el nombre de Here to Help. Ella explicó que Mi'kmaq tenía razón y que el torso fue identificado positivamente como perteneciente a Joe Hill. Todo lo que quedaba ahora era determinar quién estaba detrás de este acto de violencia y por qué lo habían hecho. En el número 4, Maribel Ramos, una veterana de la guerra de Irak de 36 años y estudiante universitaria en Cal State Fullerton, en Santa Ana, California, fue descrita como una persona llena de vida y sociable. Maribel estaba estudiando justicia penal en la universidad. Ella estaba viviendo en una casa con un compañero de cuarto llamado Casey Joy o Kwang Chol, a quien conoció después de publicar un anuncio en Craigslist, buscando a alguien con quien compartir los gastos. Ella y el hombre de 55 años se hicieron amigos al instante y compartían el amor por los perros. No pasó mucho tiempo antes de que la relación de compañeros de cuarto se convirtiera en una buena amistad. A pesar de sus intereses en común, Joy y Maribel eran algo diferentes. Joy no tenía amigos propios y lo describían como alguien un poco solitario. La relación continuó como un arreglo de convivencia platónico hasta que el hombre contactó a la hermana de su compañero de cuarto. Le dijo que estaba interesado románticamente en Maribel, pero la hermana insistió en que ella no correspondía a esos sentimientos. Maribel también tenía novio en ese momento, Paul López, de quien estaba muy enamorada. Tenía mucha familia y amigos que se preocupaban por ella y estaba constantemente en contacto con sus seres queridos, a quienes les pareció muy poco propio de ella que de repente dejara de comunicarse el 3 de mayo de 2013. Cuando no se presentó a citas y eventos planeados en los días siguientes, la familia de Maribel se preocupó comprensiblemente por su bienestar. Sabían que algo no estaba bien y llamaron a la policía para reportar la desaparición. Maribel fue vista por última vez ese día por cámaras de seguridad que la grabaron pagando la renta. Ese mismo día, se puso en contacto con Paul y le contó sobre una discusión que involucraba a Joy. Supuestamente, el compañero de cuarto se había negado a pagar su parte de la renta y ella insistió en que se mudara. Una de las amigas de Maribel recurrió a las redes sociales para crear conciencia sobre la desaparición, mientras la policía investigaba e iniciaba búsquedas. Uno de los foros donde se presentó el caso fue Yelp, donde se inició un hilo con teorías y conversaciones sobre lo que pudo haberle pasado a la mujer desaparecida. Un comentarista que se dio cuenta del comportamiento del compañero de cuarto respecto a la renta, se preguntó si él podría haber tenido algo que ver en la situación. Joy, quien estaba siguiendo el hilo, se puso a la defensiva, insistió en que ambos eran mejores amigos y que la policía ya había ido a su departamento y lo había registrado. La respuesta de Joy a la acusación fue razonable y todo parecía normal hasta que uno de los comentaristas notó que había estado usando expresiones en pasado para describir la desaparición de su amigo. A partir de entonces, los investigadores empezaron a prestar mucha atención a Joy e incluso llegaron a rastrear su actividad digital, incluyendo su uso del Internet en la biblioteca. Sería tanto este extraño uso del tiempo pasado como sus búsquedas sospechosas lo que lo convirtió en el centro de la investigación. Joy había hecho búsquedas preocupantes en Internet, incluyendo cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse. Pero esto aún no era suficiente para hacer un arresto, así que continuaron rastreando sus movimientos en tiempo real. Fue a través de este método que presenciaron a Joy buscando imágenes satelitales de una zona específica del cañón Mojescu. Él hizo zoom en una zona muy específica y desolada que casi nadie recorrería jamás. Las autoridades se dirigieron rápidamente a este lugar exacto, donde encontraron restos que ya estaban en un avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue identificado como Maribel a través de registros dentales. Joy fue arrestada y declarada culpable de homicidio en segundo grado. Fue condenado a entre 15 años y cadena perpetua en el Centro de Entrenamiento Correccional en Soledad, California. Sus apelaciones para un nuevo juicio han sido negadas, y aunque los investigadores no tienen pruebas de ADN que confirmen que él mató a su compañero de cuarto. Número 3. En Reddit está uno de los hilos de Internet más dedicados a resolver crímenes.
Reddit Bureau of Investigation, o RBI, funciona como un hilo donde los usuarios pueden publicar historias de crímenes reales, desde robos hasta homicidios, con la esperanza de que alguien en la sección de comentarios pueda probarlo. Aunque este subreddit en particular ha generado cierta controversia después de acusar erróneamente a un estudiante de perpetrar el ataque de Boston en 2013, también ha ayudado en otros casos de distintas maneras, a menudo en situaciones que no eran tan graves. Uno de esos casos resueltos por la RBI fue el robo de una laptop costosa. En 2015, un usuario de Reddit, con el alias Nachpe1989, acudió al subreddit pidiendo ayuda a la comunidad. Él explicó que una laptop muy costosa había sido robada de su empresa en Etna. Supuestamente, una persona desconocida había entrado al edificio y se había llevado el objeto insustituible. Lograron capturar las imágenes de las cámaras de seguridad del individuo escapando en un vehículo, pero la placa no era visible en las fotos. La persona que publicó la imagen pidió a la comunidad que mejoraran la foto para revelar la placa y así poder atrapar al culpable. Sin embargo, un comentarista que vio la publicación fue más allá. «¿Viste esto en Etna?», comentó en el hilo, explicando que mientras conducía por Etna, había visto el mismo vehículo estacionado al lado de la calle. El usuario se describió a sí mismo como un observador y pensó que el vehículo era extraño. Así que se detuvo al lado de la carretera y dio la vuelta a la manzana para tomar una foto del vehículo. Vio esto en Etna, subió la imagen muy clara que mostraba la placa al hilo. Nachpe1989 respondió rápidamente, exclamando que era el auto correcto. Todo coincidía, desde la llanta de refacción faltante hasta la ventana trasera rota. La información fue enviada posteriormente a los oficiales de policía que investigaban y coincidentemente, el usuario que publicó la solicitud de ayuda también había estado en Etna ese día, pero no se había topado con el vehículo. Le agradeció al hombre que había fotografiado el vehículo porque le pareció simplemente extraño. Este escenario marcó una de las pocas veces en que el subreddit Reddit Bureau of Investigation resultó útil. La policía podría rastrear al perpetrador y posiblemente recuperar la costosa laptop robada, todo gracias a un hombre al otro lado del teclado. Número 2. En febrero de 2021, el cuerpo sin vida de Daisy de la O, de 19 años, fue descubierto afuera de un departamento en Compton, California. Ella fue víctima de un ataque fatal cometido con un arma blanca. Un mes después, ella terminó la relación con su novio, Víctor Sosa, por lo que su familia describiría como una relación abusiva. Amigos y familiares habían notado señales preocupantes en su relación, describiendo el comportamiento controlador y los arrebatos de Sosa. A pesar de estas señales de alerta, Daisy intentó seguir adelante con su vida, buscando apoyo en sus seres queridos y enfocándose en su futuro. Pero según se informa, Sosa contactó a Daisy y le pidió que se reuniera con él en el departamento de su familia en Compton, creando las condiciones para el encuentro fatídico que le quitaría la vida. Al llegar al lugar de la reunión, Sosa la atacó, la envolvió en una alfombra y abandonó el cuerpo afuera del complejo, con la hoja afilada manchada de rojo junto a ella. La brutalidad del crimen sorprendió a los investigadores, quienes de inmediato comenzaron a reconstruir la línea de tiempo que llevó a la muerte de Daisy. No era ningún misterio que Sosa había llevado a cabo este violento ataque. Las declaraciones de los testigos y las pruebas físicas dejaban pocas dudas sobre su culpabilidad. Pero el misterio era el paradero del agresor después de eso. Antes de que las autoridades encontraran el cuerpo de Daisy, Sosa huyó y desapareció sin dejar rastro, dejando tanto a las fuerzas del orden como a los seres queridos de Daisy con preguntas sin respuesta. La búsqueda de Sosa se extendió durante semanas, con las autoridades siguiendo todas las pistas posibles, pero él permaneció oculto. Sin embargo, los amigos y la familia de Daisy no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente y rápidamente recurrieron a las redes sociales, donde difundieron fotos, videos y descripciones de Víctor Sosa bajo el hashtag #JusticeForDaisy, pidiendo ayuda a la comunidad para localizarlo. Una de las plataformas utilizadas fue TikTok, que más adelante jugaría un papel clave en la captura del responsable. Alguien que vio los videos en TikTok reconoció al sospechoso y pronto se dio cuenta de que era la misma persona que había estado trabajando en Papas and Beer, un bar y club nocturno en Rosarito que funciona como un restaurante turístico. La pista resultó invaluable. Con base en este comentario, los investigadores pudieron localizar a Sosa, quien había estado dándose la gran vida en Rosarito, como si no hubiera hecho nada malo. Sosa había intentado mezclarse entre las multitudes de turistas, aparentemente sin inmutarse por el crimen que había cometido. A pesar de sus esfuerzos por evadir la captura, la amplia difusión de su imagen hizo que cada vez fuera más difícil para él pasar desapercibido. La colaboración entre la comunidad en línea y las autoridades fue fundamental para llevarlo ante la justicia.
El 2 de julio, varios meses después del homicidio, el agresor fue arrestado y devuelto a Los Ángeles, donde enfrentaría cargos de homicidio. Él se declaró no culpable, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el evento permitieron al tribunal condenarlo por homicidio en primer grado. Número 1. El 17 de mayo de 1968, un hombre llamado Wilbur Riddle iba por la Ruta 25 de los Estados Unidos, cerca de Georgetown, Kentucky. Él estaba buscando aisladores de vidrio cuando se topó con una lona gruesa de color verde que estaba enrollada al lado del camino. Después de desenrollar el material parecido a una tienda de campaña, descubrió un cuerpo adentro y notificó de inmediato a la policía. La persona fallecida era una mujer de entre 16 y 19 años de edad. Los forenses señalaron que medía 1,55 m y pesaba entre 50 y 52 kilos, y la describieron como una joven de cabello castaño rojizo. Más allá de esto, no había ningún indicio que permitiera a las autoridades identificarla correctamente en ese momento, y posteriormente fue registrada como una Jane Doe. Durante años, el caso permaneció abierto pero sin resolverse. Y finalmente, el cuerpo fue enterrado en una tumba en el cementerio de Georgetown, con una lápida que tenía inscritos los detalles de la Jane Doe. Con el tiempo, el caso fue olvidado hasta que fue retomado por el primer investigador aficionado en Internet, llamado Todd Matthews. Después de casarse con la hija del hombre que había encontrado el cuerpo de la Jane Doe, Matthews se involucró profundamente en el caso. Fue alrededor de esta época, en 1998, cuando Internet estaba en auge con bases de datos públicas y sitios web de voluntarios dedicados a personas desaparecidas y no identificadas. Matthews revisó meticulosamente varios informes e incluso creó su propio sitio web para que otros tomaran mayor conciencia de este caso en particular. Ese año, mientras revisaba rutinariamente un foro de personas desaparecidas, Matthews se topó con un caso en particular de Lexington, Kentucky, a 15 millas de Georgetown. La descripción fue publicada por la familia Hackman, quienes describieron la desaparición de una joven mujer casada, pariente suya, que desapareció a finales de 1967. La mujer desaparecida, Barbara Ann Hackman Taylor, vivía en Lexington con su esposo y su hija pequeña en el momento de su desaparición. Matthews examinó los otros detalles relacionados con este caso de persona desaparecida, incluyendo la ubicación geográfica, el momento, la edad y la apariencia de Barbara, y se dio cuenta de las similitudes con la Jane Doe. Pronto se puso en contacto con la familia, y juntos se comunicaron con las autoridades correspondientes. Al comparar una foto de la autopsia con fotos familiares, creyeron que el cuerpo que había permanecido sin identificar todos estos años era el de Barbara. Los investigadores procedieron a organizar la exhumación del cuerpo del cementerio y a extraer ADN para su análisis. Al comparar el ADN con los miembros sobrevivientes de la familia Hackman, se confirmó una coincidencia. La Jane Doe era Barbara Ann Hackman Taylor, la esposa de George Earl Taylor, quien se convirtió en el principal sospechoso de lo que creían era un homicidio. Sin embargo, para cuando se hicieron estas indicaciones, George ya había fallecido. Barbara fue reinhumada en el cementerio de Georgetown y se colocó otra lápida debajo de la original, con su nombre, fecha de nacimiento y la inscripción Amorosa Madre, Abuela y Hermana. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.